tú estás, que tú te mueves en medio de tus hijos, Señor, y esta mañana sé que nos vas a traer una palabra poderosa, Señor. Yo te pido que seas tú hablando, Señor. Padre, que sea la revelación de tu palabra, Señor, ministrando nuestros corazones, llenándonos, Padre amado, de eso que necesitamos. Tenemos una necesidad absoluta por ti, Señor, y hoy queremos venir y exponértela, Padre amado. Queremos escuchar de tu palabra, pero no queremos escuchar de tu palabra como conocimiento humano, sino que queremos escuchar de tu palabra para que nos pueda transformar, Señor, para que nos pueda confrontar, Padre, para que la palabra traiga una transformación, Señor amado, en nuestras vidas, porque en estos últimos tiempos la estamos necesitando. Hay una necesidad de tu palabra, Señor. Padre, y en muchos altares, Señor, están entreteniendo. Y no queremos entretener. Queremos que tú llegues y ministres, que cambies, que transformes, que restaures, que nos ayudes a perdonar, a sanar, a liberar a otros, Señor amado. Y cuando hablo de liberación, no hablo del ministerio de liberación, sino que muchas veces tenemos a personas atadas por falta de perdón. Muchas veces estamos atados por falta de perdón, por no conocer tu amor verdadero, Padre amado. Y estamos hartos, Señor, de esto. Es por eso que necesitamos un toque tuyo, Señor. Como decía, Señor, la Sirofenicia, Señor, que la llamaron perrilla, pero ella entendía, Padre, que con una sobra del pan, que con una migaja sería suficiente. Y hoy venimos a pedirte, Señor, empezando por una migaja, Señor, porque sabemos que una migaja tuya, Señor, es suficiente para que podamos ser llenos y saciados, Padre amado. Pero también sabemos, Señor, que tú no le das migajas a tus hijos porque somos tus hijos. Así que venimos clamando que esta palabra viene a causar un de repente y una transformación en nuestras vidas, Señor. Que podamos finalmente soltar el control de que pensar que lo sabemos todo y que lo tenemos todo resuelto. El control lo tienes tú, te lo entregamos a ti, te entregamos el timón, Señor. Y nosotros nos montaremos como pasajeros para que tú nos lleves de gloria en gloria al propósito que tienes para nuestras vidas. A ti damos toda gloria, Señor, toda honra y toda alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenos días, bendiciones para todos. Ay, no sé cuántas semanas llevo que no, el Señor no me deja dormir, pero bendito sea su nombre porque es como una revelación fresca, es una voz audible. Yo creo que no hay nada más lindo que el Señor te pueda dar un versículo bíblico que tú no conoces, que tú no sabes de qué se trata, pero que es la respuesta que tú has estado buscando. Y después de un fin de semana largo y maravilloso en nuestra iglesia tuvimos el cuarto año de aniversario y de verdad que fue hermoso porque a pesar de ser una iglesia de Benecer Tampa, donde lo que se mueve es la liberación, más que liberación, hubo llenura del Espíritu Santo. Y, y ahorita tenemos un caso en particular donde tenemos que soltar el control. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos metemos un cuaderno cuadriculado en nuestra cabeza y decimos el cuadro uno sirve para este, el cuadro 7 sirve para este, el cuadro 8. Y la realidad es que el Señor es un Señor que no repite milagros. El Señor es un Señor que usa una pequeña píldora diferente para cada persona. La píldora que usa para Iris no es la que usa para Jenny ni para Mariana. Son diferentes. Y en medio de este proceso por el que está pasando esta madre, ella me decía, mi hija parece como endemoniada, pero dice la sangre de Cristo tiene poder. Y
aunque esta palabra se ha vuelto un cliché y en muchas plataformas incluso la usan como burla, nosotros como hijos de Dios sabemos el poder que tiene la sangre de Cristo y el respeto que los demonios le tienen a la sangre de Cristo, porque no es a nosotros. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ganarnos ese respeto. Es la sangre de Cristo que fue derramada por cada uno de nosotros, que es lo que hace que otros puedan ser libres. Y yo comencé a investigar, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, un demonio no puede nombrar la sangre de Cristo porque va contraria, pero nosotros tenemos un espíritu. Dentro de cada uno de nosotros hay un espíritu humano que el intercesor, yo hablaba con una intercesora esta mañana porque ella estaba confundida. Ojo, yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta, pero fue lo que el Espíritu Santo me ministró a mí. Dice, a través de sus oraciones, clamando la sangre de Cristo para esta persona que está atada, su espíritu humano recibió esa intercesión y clamó. Y luego la mamá, de esto no es lo que voy a predicar, no sé por qué me estoy metiendo por aquí, pero creo que es necesario que entendamos que mientras nosotros más nos llenamos del Espíritu Santo, menos cabida hay para que espíritus inmundos atormenten o vivan dentro de nosotros. Porque desafortunadamente usamos tantas máscaras que estamos más llenos de ataduras que del mismo conocimiento. Porque el conocimiento nos ha hecho daño al alma, porque pensamos que podemos controlarlo todo y no tenemos ese poder. No lo tenemos. Cuando Jesús fue bautizado, él dijo, vendría el Consolador, Espíritu Santo, que hará cosas aún más grandes que nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios mismo, la Trinidad. Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón, quien hace el milagro, quien hace la liberación y quien hace todo es Él. Y mientras más llena estoy de Él, menos capacidad voy a tener para estar llena de espíritus inmundos. Pero el trabajo del intercesor es tan poderoso. Yo le decía a la mamá, no te rindas. Y ella me dice, pero es que está diciendo que ella es una escogida, que Dios la mandó. Son incoherencias. Y eso me hizo a mí buscar este tema. Yo lloraba por esta muchacha porque su nombre es Andrea y yo siempre quise tener una hija hembra. Y mi hijo Daniel se llamó Andrea. Mi hijo Santiago se llamó Andrea. Mi hijo Javier se llamó Andrea. Y cuando esta mamá me dice, Andrea, wow, qué rico cuando podemos pelear por alguien que no conocemos, pero es que no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que está en nosotros que nos incomoda y nos inquieta. Ayudar a una madre que no sabe qué hacer. Y cantaba esa canción que están escuchando de fondo musical, no sé si se escucha bien. Yo le decía, ¿qué sería de mi vida sin ti? Cristo, yo te amo. ¿Qué hubiese pasado si no me hubieses conseguido? Y la pregunta que yo tengo hoy para estas 20 personas que están conectados, ¿qué hubiese pasado si ese Cristo no se hubiese aparecido en su vida? Y entonces nos empezamos a llenar de estructuras. No, que un demonio no puede hablar, no puede decir esto, no puede decir lo otro. No nos llenemos de estructuras. Si el demonio fue el que dijo la sangre de Cristo tiene poder, si los demonios reconocen el poder, ¿cómo no lo vamos a reconocer nosotros? Y yo decía en la intercesión,
esa sangre de Cristo que salió por la misma boca de ella, la cubre en el nombre poderoso de Jesús. Yo he visto esa sangre de Cristo sobre mí, sobre mi familia, sobre mis hijos. Y el Señor me decía, es que yo la conocí antes de que ella naciera, antes de que consumiera drogas, antes de que estuviera en pecado, yo la conocí. Ella es mía. Y aunque pueda haber un espíritu de burla, de manipulación, operando en ella, está el Espíritu Santo como una semilla. Quizás no porque ella lo hizo, sino porque su mamá está pidiendo intercesión. Y hay un ejército orando por esta muchacha. Y de lo que quiero hablar es de eso. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Entonces vemos que hay personas que viven sintiéndose fuera de lugar. Yo les aseguro que si nosotros entrevistamos a esta chica en sus cabales, ella nos va a decir que tenía un vacío, que no sabía qué hacer, que no se sentía bien en ningún lugar. Y comenzamos a abrir puertas de contaminación que nos llevan a sentirnos así porque no reconocemos la identidad de hijos que tenemos. Entonces, muchas veces nos sentimos como que si nuestra vida fue un accidente. Muchas veces ni quisiéramos vivir. Mucha gente vive así. Yo viví así. Yo en mi adolescencia decía, ¿para qué? Esto es todo. Y hace unos cuantos años, yo diría que 4 o 5 años, el Señor me confrontó y me dijo, mira a tu alrededor. Si hubieses muerto a los 16, no existiría un pastor, no existiría un profeta y no existiría un maestro, que son tus hijos. Y yo pedía perdón al Señor, porque son tan bellos y tan perfectos para mí, claro, ¿no? Que yo decía, wow, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tomado la decisión de acabar con mi vida? Y muchas personas vivimos así, en algún momento, temporadas, y caemos en lo que cayó esta muchacha, droga, locura, pecado. Pero una declaración de parte de Dios, que Él nos conoció antes de que el tiempo comenzara, antes de que ni siquiera nuestros padres nos conocieran. Ya había un diseño de Dios con tu nombre. El abandono, la soledad, la sensación de invisibilidad, los abusos verbales, sexuales, los maltratos, los bullying, no son la verdad sobre ti. Así los hayas pasado, así los hayas vivido, así los hayas experimentado. Tus días fueron escritos antes de que existieran. Y esto lo podemos ver en Salmo 139:16. Tú no apareciste por casualidad, apareciste porque Dios decidió que el mundo necesitaba tu existencia, pero no lo reconocemos. Y muchas veces lo reconocemos, pero nos vamos a otro nivel. Y entonces nos podemos creer más porque tenemos el conocimiento. Y ese conocimiento nos lleva a decir, no, yo estoy listo para esto. Pero ¿y el vacío que tenemos por dentro?
¿Usted sabe cuántos pastores están ahorita en altares predicando con ganas de morirse? Quizás distraídos, quizás copiando y pegando, quizás haciendo las cosas por salir del paso, pero sin el Espíritu Santo, sin creer en ellos. Bueno, a mí me dijeron que era bueno para esto y me ungieron y por eso lo estoy haciendo. Entonces vemos, ¿verdad? Que en Jeremías 1:5, Jeremías, antes que te formara te conocí, le dijo el Señor. Era un joven inseguro. Dios le dijo, antes de que tú existieras, ya yo te conocía. Dios no llama por capacidad, sino por conocimiento eterno. Él ve lo que depositó en ti antes de que te formara. Entonces hay un depósito en nuestras vidas que no estamos creyendo y preferimos callar, preferimos inclusive apuntarnos a nosotros mismos, vernos en el espejo y decir, ¿qué he hecho con mi tiempo? Yo hablaba con alguien hoy y me decía, tengo 50 y pico de años, ¿qué he hecho? ¿Qué tengo? Muchas veces detenemos nuestro llamado porque estamos esperando a nuestros esposos que arranquen. Muchas veces detenemos nuestro llamado porque estamos esperando que nos unjan. A mí me pasó, yo comencé MIPIS y todo el mundo comenzó pastora, 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 pastora. Y eso me empezó a incomodar porque la religión te dice que si no te montan en un púlpito y te ungen, nadie te va a conocer. Pero la palabra me dice que antes de la creación del mundo ya Dios ya había depositado algo en mí. Entonces nos hemos vuelto bien religiosos. Hemos hecho un cuaderno cuadriculado donde en cada cuadrículo hemos puesto lo que hemos escuchado y aprendido sin que el Espíritu Santo nos afirme que eso es verdad. Porque estudiamos tanto, tanto, que no tiene nada de malo estudiar. El problema es que si hubiese existido un manual o una Biblia o un cuaderno de instrucciones, cuando Jesús escupió el lodo y lo puso en los ojos del ciego, lo tildaron de loco. Y a muchos de nosotros nos han tildado de locos porque no reciben en el Espíritu lo que el Señor nos manda hacer. Y nos manda hacer cosas bien locas. Conmigo a veces la bota de jonrón y yo digo, Señor Jesús, voy a estar como esta muchacha que la gente me va a querer internar en un manicomio. Y su mamá me decía, ¿eso será verdad? Y yo le decía, tú estás al frente de ella. Pídele al Señor que te dé ese espíritu de discernimiento para saber si hay un espíritu de locura, de mentira, de manipulación, de anticristo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que tenemos un depósito desde antes de la creación del mundo. Ya el Señor sabía lo que Patti iba a hacer para él, lo que Mariana, lo que Alirio, lo que Alexander, pero no nos creamos más, porque es el Espíritu Santo quien hace todo lo que hace. Nosotros somos el vaso, pero Él es la fuente, Él es el agua viva. Nosotros somos el vaso que lleva movimiento para que esa agua viva pueda surgir en otras personas. Entonces vemos que en Jeremías 1:5 hay tres verbos poderosos. Conocer, conocer íntimamente, aprobar y distinguir.
Ven como todo va bajo la misma línea. Si nosotros no conocemos de dónde venimos, que nos dice la palabra y nos enseña, porque la palabra no se equivoca, que antes de la creación del mundo ya existíamos, pero tenemos que conocer íntimamente al Señor para que Él nos apruebe, nos distinga, pero tenemos que santificarnos. Es un proceso. El otro sería apartar para el propósito, santificarnos. Tenemos que apartarnos. ¿Y qué significa apartarnos? No mentir, no calumniar, no envidiar. Es parte de apartarnos. Miren, muchas veces usted va a tener que bloquear a alguien en la red social, que cada vez que usted se mete en esa red social le da así como se le sale la ira o la vergüenza o lo que sea, y que lo lleve a usted a hablar mal de esa persona, bloquéelo para que usted se mantenga santo. Bloquéelo, no vea cosas que le provoquen murmuración, que le provoquen decir, ay, este sí es ridículo. No las vea, es mejor que no las vea, por su propio bienestar. Y otro verbo sería dar, entregar como regalo o misión. Entonces vemos que en esta palabra tan cortica, conocer, antes de que te formara te conocí, conocer, santificar y dar. Cuando Jeremías dudó, Dios respondió, a todos lo que te envié irás. ¿Y saben qué estamos fallando nosotros, pueblo? En no ir a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, porque estamos esperando aprobación. Porque si no conocemos íntimamente al Señor, no nos daremos cuenta cuánto es Él quien nos está hablando. Porque si usted se mete en un lugar cerrado donde hay 50 niños y usted pasa día y noche con su niño y ese niño llora, usted va a poder distinguir el llanto de su hijo. Pero si usted no lo conoce, si usted tiene a su hijo metido en una guardería de las 7 de la mañana a las 7 de la noche y cuando llega a la casa le da un tetero y lo acuesta a dormir, probablemente la que le cuida al niño va a distinguir el llanto antes que usted. Y eso es lo que nos pasa con el Señor. Muchos dudamos de cuando Él nos habla porque no pasamos tiempo con Él. Y por eso no avanzamos. Por eso no entregamos, no hacemos lo que Él nos manda hacer. Y dudamos y dejamos de cumplir nuestro propósito. Dios tocó su boca transfiriendo autoridad y contenido. Necesitamos estar en la presencia del Señor. Y sé que esta prédica es como bien despacita, dirá como que avanza, avanza. Pero en realidad yo quiero que usted entienda que hay un depósito en usted que no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque usted no se ha dado cuenta que eso está ahí. Y el agua, cuando no se mueve y se estanca, se pone terrible, empieza hasta a oler mal. Y entonces estamos lidiando con glorias pasadas. No, porque yo en el 1999 liberé a un muchacho. En el 2001 llevé a uno a los pies de Cristo. Hello, pero estamos en el 2026 casi. ¿Qué ha pasado con los siguientes 20 y pico de años? Y seguimos celebrando glorias viejas porque como no nos llenamos del Espíritu Santo, no tenemos nada para dar. Y es tiempo de que comencemos a ir de gloria en gloria a través del conocimiento y a través de la intimidad, a través de la santificación, a través de dar. Porque muchas veces el Señor nos entrega un testimonio
y nos da pena contarlo, sin darnos cuenta que ese testimonio puede liberar a alguien que quizás usted esté sentado con él en la mesa y no sepa que él pasó por eso, pero Dios sí lo sabe. Pero no, es más importante vernos como perfectos. Es más importante vernos como que no pecamos. Entonces, cuando Jeremías dudó, Dios respondió, a todos los que te enviare irás. Le pregunto, a todo lo que el Señor le ha enviado, usted ha ido. Porque es que el problema es que no nos reconocemos. Y yo tengo una palabra para las personas que están aquí conectadas. Tendemos a pensar, mi familia es el primer ministerio, y sí, es verdad. Y no, me voy a ocupar de mi casa, sí, es verdad. Pero yo soy fiel testigo que mientras yo me encargo de sus cosas, Él se encarga de las mías. Mientras yo oro por el hijo de Patricia, el Señor liberta al mío. Mientras yo oro por el trabajo de Alirio, el Señor le entrega uno a mi esposo. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer por lo que estemos pasando, porque esa es la estrategia que está usando el enemigo para que nosotros nos estanquemos, para que nosotros seamos como Jeremías, que tengamos miedo. Entonces, no nos reconocemos porque no recordamos quién nos diseñó. Pero si Dios te recuerda, Él te formó con propósito, te asignó voz, tiempo y misión. Te elegí en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Nuestra historia no comenzó en la tierra, sino en el corazón de Dios. Antes de Génesis 1:1, tu nombre fue pronunciado. Dios no te escogió por obras, sino por amor. Y hoy tenemos nuestro currículo ministerial lleno, lleno, que honestamente yo a veces digo, Dios mío, deberíamos hacer un record de los milagros que han pasado en mi vida. Porque qué lindo, se nos olvida, somos rápidos para olvidar. Yo hablaba este fin de semana con unas chicas y yo les decía que cuando yo comencé a escuchar a mi pastora, la pastora Lisney, una de las cosas que me ministró es que al yo ser hija primogénita, ella, en la prédica creo que se llama Sanidad del Alma, y ella decía, ¿te acuerdas cuando te abandonó? ¿Te acuerdas de tu mamá cuando te abandonó? ¿Te acuerdas de tu mamá cuando te dio con la correa? ¿Te acuerdas de tu mamá cuando no te pagó el colegio? Pero no te acuerdas de tu mamá cuando te bajó una fiebre. No te acuerdas de tu mamá cuando tuvo horas largas de parto. Y es porque nuestro corazón no se acuerda siempre de las cosas buenas, sino de las malas. Y estamos constantemente, nuestra alma que está tan contaminada, recordando, oh, la otra vez le escribí a Lirio, no me contestó, me está rechazando. Y nos hacemos unas películas, Dios mío. Entonces el Señor quiere que entendamos que nuestra historia no comenzó aquí, sino en el corazón de Él, que no es por nuestras obras, sino por nuestro amor, y revela la obra trinitaria, el Padre, el Hijo redime y el Espíritu sella. Tenemos el sello del Espíritu, porque cuando nosotros tenemos el sello del Espíritu, en lugar de pensar que Alirio no me contestó porque no podía, comenzamos a decir, wow, ¿será que tuvo para pagar el teléfono? Ay, seguro fue que consiguió trabajo y por eso no pudo.
y dejamos de tomarnos las cosas personales porque no estamos vacíos, porque estamos llenos de Dios y entendemos. Es más, pudiera decir, ay, Alirio no tenía ganas de hablar conmigo. Y es válido. En lugar de herirme, no me quiere, y soy esto. Y eso es como una chispa que enciende un fuego de rechazo, de amargura, de claro, es que a mí nadie me quiere, a mí. Entonces, tu elección no depende de tu comportamiento, sino del amor de Dios. ¿Hay amor de Dios? Y esto es una buena pregunta para las esposas, porque a veces, a veces somos como la mamá de nuestros esposos en lugar de las esposas. A mí mi esposo me ha reclamado mucho eso. Y es porque pensamos porque, porque queremos las cosas en la cuadrícula, como queremos, cuando queremos, y no representamos a Cristo y castigamos a nuestros esposos, haciéndolos sentir que cualquier cosa que hacen no es suficiente. Y es lo peor que podemos hacer. Por eso mi esposo, por ejemplo, si lava los platos y yo veo un plato medio sucio, calladita, te ves más bonita, agarro el platico así disimuladitamente y lo vuelvo a lavar. Pero yo decirle, no lo lavaste bien, aprendí que no, porque entonces después no me lo hace. Entonces aprendí que no. Nosotros verdaderamente representamos a Cristo ante los ojos de nuestro esposo, de nuestros hijos. Los representamos. Hemos entendido el depósito que tenemos de Cristo en nosotros. O estamos dejando mal esta palabra que dice que desde antes del mundo nos conoció. Fuiste rechazado por hombres, pero elegido por Dios. Cuando somos elegidos por Dios, nos puede rechazar, mira, el mundo entero, pero reconocemos cuál es nuestra identidad. Lo que el cielo eligió, la tierra no lo puede cancelar. Tú existes porque Dios te quiso, no porque alguien te aceptó. Cuando nosotros nos sentimos aceptados por el Señor, no necesitamos ninguna otra aprobación. Y vivimos nuestra vida atrás de una aprobación. Prediqué, quiero que me digan que lo hice bien. ¿Sabe que ha hecho mucho daño para eso las redes sociales? Entonces, yo quiero que usted se lleve de este mensaje que hay un depósito en usted desde antes de la creación del mundo. Y regreso al principio. En esa chica Andrea hubo un depósito desde antes de que su mamá la tuviera en su vientre. Y ese depósito es lo que ahorita está gritando que quiere ser libre. Pero no podemos ser libres si no reconocemos que tenemos ataduras. Y si no reconocemos que en medio de la identidad que el Señor nos entregó, no hay espacio para espíritus que no vienen de Él. Y que si esos espíritus atormentan o conviven con nosotros, es porque le hemos dado acceso. Y el hecho de saber de que Dios nos escogió antes de la creación del mundo debería ser razón suficiente para cerrar el acceso y descansar en el Señor. Porque aún como padres nos creemos dueños de nuestros hijos. Aún como ministros nos creemos dueños del ministerio. Y no lo somos, todo le pertenece a Él.
Y Él está sentadito en su trono esperando a ver cómo usted va a actuar en sus hijos. Yo siempre le digo a las mamás porque yo lo aprendí y casualmente el apóstol lo decía este fin de semana. Tenemos que poner a nuestros hijos así como Abraham lo entregó estar dispuestos a sacrificarlo, pero a sacrificarlos para Cristo, obviamente. Y quizás ese sacrificio requiera decir, es tiempo de que vueles, hacer como las águilas, que le ponen espinas al nido y le comienza a quitar las hojas para que el aguichuelo vuele, porque se puyó con esas espinas. Pero independientemente como usted cubra a su hijo dentro o fuera del nido, usted debe entender que no es suyo, que no le pertenece, que desde la antes de la creación del mundo ya el Señor lo había escogido antes de usted que fuera la madre o el padre. Entonces, vemos en Isaías 43:1. Yo te llamé por tu nombre. Estoy mostrándole varios versículos que hablan de lo mismo con diferentes palabras. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí no habla un juez, sino un padre. Dios no solo te conoce, te nombra. Nombrar en la Biblia es asignar destino y autoridad. Entonces yo no puedo permitir que Mariana venga y me diga, para mí tú no eres pastora. Perfecto, pero es que yo no me muevo por lo que tú dices, Mariana. La estoy usando de ejemplo, pero te quiero, mi niña. ¿Sabe qué? Es tan difícil amar a gente que no entiende tu llamado, pero quien debe entender tu llamado eres tú, no la gente. Porque cuando tú entiendes tu llamado, no cuelgas los guantes porque alguien te diga que no eres. Más bien te ríes y dices, ok, es válido. Quizás para Mariana no lo sea porque Mariana tiene su pastora y no me necesita. Es válido. Pero eso no anula el depósito que el Señor me entregó. Entonces, la mayoría de las veces nosotros somos los que anulamos nuestro propio propósito porque no nos sentimos conformes de lo que Dios nos está entregando o de la manera como Dios se está moviendo. Y queremos comenzar a aparentar y nos ponemos máscara. Y ahí está el error. Porque cuando yo me pongo una máscara, yo estoy anulando un depósito que el Señor puso en mí desde antes de la creación del mundo. Entonces, estamos en tiempos tan difíciles donde verdaderamente nos debemos preguntar, ¿estoy haciendo el llamado que Dios me entregó? ¿O estoy esperando que el apóstol fulanito de Atal venga? ¿Sabe qué? Se va a quedar esperando. Porque, como dice el dicho ese, de cuando Dios le manda a uno una barca y le manda esto y le manda el otro y el Señor, todavía el hombre todavía le dice, Señor, ¿cuándo me vas a...? Hijo, si te mandé una barca, te mandé un avión, te mandé hasta un delfín para que te salvara, igual te ahogaste porque no vistes. Y en estos días, hablando con alguien muy especial, hablaba del punto negro. Y cuando nosotros decimos el punto negro, dice, ah, sí, bueno, es que cuando le pregunté, vieron el punto negro y no la hoja blanca. Y este caso fue diferente y me ministró mucho. Un alumno que finalmente le llega a un maestro con una hoja y había un pequeño punto negro. Y le dice, profesor, ¿qué ve? El punto negro. Y el muchacho le dice, wow.
La hoja era negra y la pinté toda de blanco. Va a haber gente que no importa si tú pintas la hoja completamente de blanco, va a terminar solamente viendo el punto negro, porque no ha visto el depósito que tú tienes. Y si tú te sigues dejando atormentar por este tipo de gente, le estás dando cabida a otros espíritus que no es el Espíritu Santo en tu vida. Y eso te va a llevar a cada vez sentirte más insatisfecha, insatisfecho, a sentirte que ya no sabes qué cuento echar para, ya no sabes qué máscara ponerte. Tenemos que comenzar a quitarnos las máscaras y comenzar a aceptar delante del Señor, tengo esta atadura, tengo esta, tengo esta, tengo esta, no quiero más esto. Quiero ser libre, quiero tener gozo. Entonces Dios no solo te conoce, Dios te nombra. Y esto es destino y autoridad. El enemigo te llama por tu error. Dios te llama por tu propósito. Cuando el cielo dice, mío eres tú, las heridas del rechazo comienzan a sanar. Miren, cuando alguien te está rechazando, no habla de ti, habla de ellos. Pero cuando tú aceptas ese rechazo, entonces ya te transfirió eso. Que lo que otras personas digan de ti no te identifique. Dios te llamó por tu nombre. Necesitamos comenzar a sanar esas heridas de rechazo. No importa quién te soltó, no importa quién te fue infiel, no importa quién te hirió, no importa quién te abusó. Dios nunca te soltó. Ese propósito es para que tú lo puedas ejercer en lo que Él, en el llamado que Él te tiene. Y entonces en estos ejemplos bíblicos vemos cómo, por ejemplo, Moisés antes de nacer había un decreto de muerte, pero Dios preparó su escape. Aunque fue criado en Egipto, fue diseñado para liberar esclavos. Muchas veces Dios te va a poner en Egipto y tú dices, pero ¿qué me quiere enseñar Dios con esto? A que puedas liberar a gente atada, a gente esclava del vicio, de la prostitución, de la pornografía, de la mentira. Porque es que tendemos a decir vicios, eh, los pesamos y son todos iguales. Pecados, mentira. David fue ignorado por su familia, pero ungido por Dios. Jehová miró el corazón. Jesús, su propósito fue anunciado antes de nacer, cordero preparado antes de la fundación del mundo. Pablo me apartó desde el vientre de mi madre, dijo en Gálatas 1:15. Su pasado no anuló su propósito. Entonces no importa si usted era brujo, si usted era, no importa de dónde usted viene, matón, mentiroso, mentirosa, adúltera, no importa. Dios puede cambiar ese pasado, anular, eso no anula el propósito. Juan el Bautista, llamado desde el vientre, su voz fue profetizada antes de su nacimiento. Ciro y Josías, su nombre fueron profetizados siglos antes. Entonces, cuando te sientas abandonado, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15, el abandono humano no cancela la memoria divina. Tu nombre está grabado en las palmas de Dios. Él no tiene amnesia emocional. ¿Sabe qué? Yo no puedo decir, yo perdoné a mi esposo, pero no dormimos juntos hace 20 años. Yo no puedo decir, yo perdoné a mi mamá,
y no le hablo. Ojo, esto yo siempre lo digo, el hecho de que usted perdone no quiere decir que es el mejor amigo de la persona, porque si esa persona no ha sanado y lo va a seguir dañando, tampoco es la idea, pero tiene que haber paz en su corazón, porque cuando a usted le hablan de alguien y usted le causa una erupción, usted no ha sanado. Entonces tenemos que reconocer qué es lo que no hemos sanado para que Dios nos pueda hacer libres de eso. Tu nombre es grabado en las palmas de Dios. Él no tiene amnesia emocional. Él no es como nosotros. No naciste por accidente, naciste por propósito. Dios no improvisa, Él planea y sostiene. Cuando el enemigo te diga, nadie te ve, recuerda, Dios te conoció antes de que existiera. Antes de que el tiempo existiera, ya Dios pensaba en ti. Antes del pecado, ya había una cruz esperándote. Antes de tu primer llanto, ya había una palabra, te conocí. No eres un error, eres un pensamiento eterno de Dios manifestado en la tierra. Fui conocido, santificado y enviado. Camino como hijo o hija amada, eterna de Dios, bajo un propósito del cielo. Y voy a orar, Padre, gracias, Señor. Gracias porque cuando entendemos nuestro propósito, Señor, no necesitamos ni luces ni cámaras, Padre amado. Necesitamos correr al aposento contigo, Señor, encerrarnos y comenzar a autoministrarnos, Señor. Padre, yo entiendo que para que mi propósito se cumpla en ti, yo tengo que ser libre, Padre, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo estoy atada, yo ministro atadura, Padre amado. Así que yo hoy vengo pidiéndote por estas 21 personas, incluyéndome a mí, Señor. Si hay ataduras, Padre amado, si hay raíces, Padre amado, de falta de perdón, Señor, de mentira, de duelo, Señor, de cosas que no he perdonado, Padre amado. Yo te pido, Señor, que hagas una limpieza profunda. Examíname, Señor. Examínanos, Padre Santo. Pon, Señor, como un espejo dentro de nosotros para que podamos ver, Señor, para que podamos vernos, Padre. Y si hay alguna contaminación, Señor, que está deteriorando y desgastando nuestro cuerpo, Señor, yo te pido que la saques, que la muestres, que la traigas a la luz, Señor. Si hay algo, Señor, que tenemos que confesarte, Padre amado, para poder ser libres, ayúdanos a abrir la boca, Señor. Ayúdanos a perdonar, a reconocer que sentimos celos, envidia, contienda, lo que sea, Señor. Padre, ayúdanos a respirar bajo tu atmósfera y tu presencia, Señor amado. Queremos recordarte, Señor, como ese Dios que todo lo escudriña, escudriña nuestros corazones. Saca de ahí, Señor, cosas que quizás nos pasaron en la infancia, que hoy en día nos hacen caminar torcidos como Mefibosé, Señor. Ayúdanos, Padre. Sánanos, libértanos. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor. Y a ti damos toda gloria, Señor, toda honra y toda alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.